Bueno, si os parece, vamos a empezar. Hoy está con nosotros Borja. Vente, Javi. Ahí tienes el micro. Está con nosotros Borja. Borja, yo creo que necesita poca presentación, ¿eh? Aparte de un extraordinario cardiólogo, buen amigo, que siempre ha apoyado mucho aquí al servicio. Hemos colaborado tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de investigación, que para nosotros siempre ha sido súper importante haber participado en ensayos clínicos pragmáticos, que me encanta la palabra. Y bueno, pues eso la verdad que nos ha apoyado mucho en que el servicio no sea solo asistencial, sino que tenga también un cariz investigador y docente, ¿no? Entonces, bueno, pues darte la bienvenida de nuevo. Borja, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, y encantados de escucharte. Yo creo que Javier también te quiere decir algo. Bueno, poco más que añadir. Yo vamos a agradecerte que gente de tu talla y con esa perspectiva tan completa, investigadora, clínica y con esa curiosidad y cambiando paradigmas de cosas que lo mismo las defiendes como que las rebates, con lo cual muestra esa curiosidad de buscar pues qué es lo mejor en cada momento de la ciencia, pues nos ilustres en este tema que, bueno, pues yo creo que todos es de gran interés. Muchísimas gracias, Borja. ¿Y con esto? Con ese. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, Javi, por la posibilidad de poder venir aquí otra vez a compartir pues algunos de los temas que hemos tenido la suerte de poder haber contribuido a esta controversia o poder cambiar cuáles son las evidencias que hay hoy en día y que guían el tratamiento de nuestros pacientes. Como yo siempre digo cuando hablo con Roberto, cuando hablo con Juan, cuando hablo con Cristian, tiene un mérito enorme lo que estáis haciendo aquí, lo que habéis hecho en esta última década, ya que bueno, no solamente es la actividad clínica, que es muy importante, sino también, como decía Javi, también poder tener actividad científica, hacer ensayos clínicos dentro de un entorno en la medicina privada tradicionalmente era muy complicado y habéis demostrado que no lo es. Y luego también la docencia y la formación continuada. Así que para mí es un placer que no solamente hayamos hecho muchas cosas juntos, sino que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Voy a comentaros principalmente toda la evidencia que hemos generado y cómo ha cambiado el tratamiento y la utilización de beta bloqueantes en pacientes postinfarto, y luego los últimos 3 minutitos también qué es lo siguiente que vamos a hacer, porque nosotros no podemos estar tranquilos y siempre hay que buscar alguna controversia para podernos meter en el ajo. No tengo ningún conflicto de interés. Como estáis viendo, me gusta siempre empezar con una diapositiva de un paper muy clásico de Braunwald del año 2000, que desgraciadamente nos ha dejado hace 2 semanas, yo creo, ¿no? Y bueno, aquí habla de todos los desarrollos que ha habido en la cardiología y cómo ha habido un desarrollo brutal en las últimas décadas que ha resultado en esta reducción importante de la mortalidad cardiovascular. Y estáis viendo aquí que uno de los primeros desarrollos que hubo y que ha contribuido a esta mejoría de la salud cardiovascular o reducción de la mortalidad cardiovascular fue el desarrollo de los betabloqueantes, que Sir James Black, que fue premio Nobel, desarrolló el primer betabloqueante, el propranolol, en el año 1962. Yo recibí el premio Nobel. Y muy poquito después hubo varios ensayos clínicos, como veremos, y desde entonces ha sido parte del tratamiento para nuestros pacientes con infarto, además de otros pacientes que lo reciben por otras indicaciones. Voy directamente al grano. ¿Cuál es la evidencia que había que sustentaba esta utilización de betabloqueantes en pacientes postinfarto? Aquí hay uno de los metaanálisis que más se ha utilizado, que no es una revista muy conocida, pero bueno, es el que se cita siempre en todas las guías porque recoge toda la evidencia de los ensayos clínicos que se han hecho en pacientes con infarto agudo de miocardio, y donde claramente, como estáis viendo ahí abajo, se demostró que el uso de betabloqueantes en todos los pacientes postinfarto, salvo que tuviera alguna contraindicación, se asocia con una reducción muy importante de la mortalidad de cualquier causa y la mortalidad cardiovascular con hasta un 25%, es decir, algo que era rotundo, que era un beneficio muy claro para estos pacientes. Y veis ahí a la izquierda he puesto los años donde se publicaron estos ensayos clínicos, y se harían unos poquitos años antes, y veis que todos ellos son de los años 80. Hay 2 ensayos clínicos que se publicaron en el año 2000 y 2001, pero en ese caso no son pacientes exclusivamente postinfarto, sino que eran pacientes con infarto y disfunción ventricular. Es decir, todos los ensayos clínicos que demostraron este beneficio se realizó en ensayos clínicos hechos en los años 80, donde, como os podéis imaginar y como veremos en la siguiente diapositiva, el manejo de los pacientes era muy diferente. Y pese a que el manejo de los pacientes ha cambiado mucho y como esta era la evidencia única que existía hasta hace muy poquito tiempo, pues incluso hoy en día las guías más actualizadas, obviamente esto va a cambiar, como veréis después de la presentación, pues siguen recomendando la utilización de betabloqueantes en todos los pacientes postinfarto, independientemente de la fracción de eyección. La Sociedad Europea de Cardiología, en unas guías que además pues tuve la suerte de ser el chairperson,
pues recomiendan la utilización rutinaria de betabloqueantes con un nivel de evidencia 2A, y las americanas son todavía más agresivas. Unas guías que se han publicado hace un año, justamente, lo recomiendan con una clase 1. Pero en ambas guías ya identificábamos que claramente esto está basado en una evidencia muy antigua, que se deberían de hacer ensayos clínicos en pacientes tratados acorde con los estándares actuales, y que veríamos si estas recomendaciones se mantenían cuando se publicaran aquellos ensayos clínicos. Como hemos ido hablando, esta evidencia es la que hay, por eso las guías hasta ahora la recogían, pero está basada en ensayos clínicos muy antiguos, donde no había reperfusión en los pacientes con elevación del segmento ST, no había manejo invasivo, no había revascularización completa, pacientes podían tener lesiones severas en otras arterias y ni siquiera se hacía un manejo invasivo para poderlo identificar, y luego el tratamiento farmacológico era muy diferente al actual, no había ni siquiera utilización de estatinas y no había utilización de doble antiagregación plaquetaria. Por lo tanto, el contexto de estos pacientes era completamente diferente al contexto actual. Si bien en pacientes que tienen disfunción ventricular una fracción de eyección por debajo del 40%, la evidencia sí que parece más sólida, por ensayos clínicos que incluyen no solamente pacientes postinfarto, sino otros pacientes y ensayos clínicos más contemporáneos, aunque también habría que ver qué resultados habría con las nuevas terapias que hay para la insuficiencia cardíaca, pero bueno, la evidencia sí que es sólida. No había una evidencia muy clara en pacientes que después del infarto no tuvieran disfunción ventricular. Y de hecho había varios ensayos clínicos observacionales, con todas las grandísimas limitaciones que tiene, que sugerían que quizá los betabloqueantes podrían ya no ser necesarios en pacientes postinfarto que no tuvieran disfunción ventricular. Y es por ello que hemos pasado de una época en la cual no había ninguna evidencia, una evidencia basada en ensayos clínicos muy antiguos, a una tormenta, lo que llamamos la tormenta perfecta, una tormenta brutal de ensayos clínicos que se han publicado en los últimos 2 años. Muy probablemente la gran mayoría de ellos, si no todos, han sido propiciados por los comentarios que pusimos en las guías. Siempre se pone ahí cuáles son los gaps en la evidencia, y esto ya se muestra claramente que cuando se ponen unas guías cuáles son los gaps en evidencia, habitualmente se suele empujar al campo a que demuestre si efectivamente se debe de reconsiderar estos temas o no. Aquí estáis viendo los ensayos clínicos que se han publicado en los últimos meses, en los últimos 2 años, en pacientes todos muy parecidos, pacientes postinfarto que no tenían disfunción ventricular. El ensayo clínico más grande es el nuestro, en el que hemos participado y que vosotros habéis sido parte muy importante, que es el ensayo clínico Reboot-CENIC, con 8.500 pacientes en España y en Italia, pacientes postinfartos sin insuficiencia cardíaca y con una fracción de eyección por encima del 40%. Luego el ensayo clínico Reduce de Suecia, 5.000 pacientes, fracción de eyección, en este caso el punto de corte era 50%, y luego otros 2 ensayos clínicos más pequeños, el DAN-BLOCK en Dinamarca y el BETAMI en Noruega, que finalmente llegaron a menos de la mitad de la muestra que tenían prevista, y se reportaron juntos los resultados, y también nuevamente eran pacientes que tenían una fracción de eyección por encima del 40%. Es decir, hemos pasado de una evidencia inexistente a tener más de 19.000 pacientes aleatorizados en ensayos clínicos a recibir betabloqueantes sí o betabloqueantes no, en una de las historias más curiosas que hay muy probablemente en la cardiología, cómo se ha podido pasar de un péndulo de un extremo al otro gracias al interés científico, porque no hay ningún interés particular detrás, de poder demostrar que es lo mejor para nuestros pacientes. Y no solamente son estos 19.000 pacientes aleatorizados en estos ensayos clínicos, pacientes con un infarto reciente, sino que también ha habido otros 2 ensayos clínicos que pretendían responder una pregunta ligeramente diferente. Daban por hecho que los betabloqueantes eran beneficiosos postinfarto, pero su pregunta era por cuánto tiempo deberían de mantener los betabloqueantes. 3 años, 5 años, se podían retirar posteriormente. Y estos son los ensayos clínicos AVIS, hecho en Francia, 3.700 pacientes, y el Smart Decision, hecho en Corea, 2.500 pacientes. En este caso, eran pacientes que habían tenido un infarto los 3 años previos o los 5 años previos, en el caso del Smart Decision, y se les aleatorizaba a mantenerles con betabloqueantes o retirarlos. Total, en conjunto, 25.000 pacientes en estos últimos 2 años testando esta pregunta tan aburrida y tan antigua de si los betabloqueantes son necesarios en los pacientes postinfarto. Voy a empezar un poquito, me voy a extender un poquito más, tampoco voy a hacerlo muy largo en nuestro ensayo clínico Reboot-CENIC, porque es el que conocemos todos mucho mejor, es el más grande y es el que tiene el mejor diseño y el más importante, como todos tenemos claro. Y luego veréis que el diseño es bastante parecido a otros ensayos clínicos. Todos estos ensayos clínicos son ensayos clínicos pragmáticos, lo cual quiere decir que son trials que comparan una estrategia de betabloqueante sí o betabloqueante no, pero en el caso de que los pacientes sean aleatorizados a la estrategia de betabloqueante sí, el tipo del betabloqueante y la dosis de betabloqueante lo decide el médico tratante.
para poder limitar o para poder compensar esta posible limitación de ser un open label, es decir, el médico tratante y el paciente saben si el paciente está tomando beta-bloqueante o no. Lo que se hace en la mayoría de ensayos, salvo el Beta-Amidan Block, es que todos los eventos son adjudicados por un comité independiente que no sabe cuál ha sido la letorización del paciente y, por lo tanto, de una manera bastante seguro podemos garantizar que los resultados son los que muestran los datos. En el caso del Reboot CENIC eran 109 hospitales participando de forma totalmente altruista. Desgraciadamente sabéis que no hay posibilidad de compensar en este tipo de ensayos clínicos, pero esto ha mostrado que hay un grandísimo interés en diferentes centros, tanto en España como en Italia, único interés de todos los cardiólogos de poder demostrar o poder contribuir a la evidencia. 2 centros coordinadores, el CENIC, coordinador global, y el Mario Negri en Italia, y en total casi 500 investigadores dados de alta reclutando pacientes y participando en este gran ensayo clínico. Aquí estáis viendo cómo han sido el reclutamiento en los diferentes hospitales, en los 109 hospitales, que ha sido de todos ellos espectacular, en su mayor o menor medida. Ha habido algunos centros que no son clásicamente reclutadores que han hecho una barbaridad. Todo paciente que tiene síndrome coronariano agudo lo han reclutado. Esto fue debido a la facilidad que pusimos para hacer un reclutamiento. Como sabéis, había una app, o si no se puede hacer en el ordenador, y respondiendo únicamente a 4 preguntas se podía aleatorizar al paciente en menos de 2 minutos, y luego el resto del seguimiento y demás. Había que subir los informes haciendo una foto o el PDF, pero luego el resto todo se hacía centralizadamente desde el CENIC, y yo creo que eso ha contribuido claramente a la participación. Y sí me gustaría resaltar aquí el Hospital La Luz, que tenéis 62 pacientes, lo cual es muy importante, y habiendo empezado, yo creo que fue 1 año y medio después o 2 años después de haber empezado. Si hubierais empezado desde el primer día, pues muy probablemente hubierais estado ahí en el top 10. Y bueno, pues seguramente que en el siguiente ensayo, ya me ha dicho Roberto que quiere estar en el top 10, y bueno, luego hablaremos del siguiente ensayo, pero simplemente que sirva esto como agradecimiento a vuestra contribución al ensayo clínico Reboot. El ensayo es como os he dicho, es un estudio pragmático, controlado, prospectivo, lo que se llama el Open Blinded Endpoint, que quiere decir que es Open Label, pero el endpoint principal y todos los endpoints se evalúan de forma ciega. Se randomizaba a los pacientes al alta, o como mucho algún paciente que se escapaba se podría randomizar en las siguientes 2 semanas al alta, a betabloqueante sí o no, y como os decía antes, el tipo de betabloqueante y la dosis la decidía el médico, lo cual es muy interesante porque también hemos podido ver la diferencia del tipo de betabloqueante que se utiliza en diferentes regiones. Bisoprolol es muy utilizado en el sur de Europa, metoprolol es más utilizado en el norte de Europa y carvedilol es más utilizado en Japón. Aquí veis las características de la población, que es una población yo creo que muy representativa de los pacientes que se presentan con síndrome coronariano agudo o con infarto agudo de miocardio. 61 años de edad media, 20% mujeres, 12% de ellos tienen una disfunción ventricular ligera, entre 40 y 50%, que es un subgrupo muy interesante, que luego hablaremos de él. 50% dislipémicos, 50% hipertensos, 45% fumadores, 20% diabéticos, más o menos representativo de la carga de factores de riesgo que tienen nuestros pacientes. La mitad de los pacientes tenía infarto con elevación del segmento ST y la otra mitad sin elevación del segmento ST, lo cual estaba muy bien para poder tener evidencias de si había algún efecto diferencial entre el tipo de infarto. 25% de ellos, 1 de cada 4, tenía enfermedad multibase, lo cual ya sabemos por otros estudios, pero es algo muy interesante. El tipo de revascularización fue angioplastia en el 95% de la población, lo cual también evidencia cuál es el tratamiento actual y de elección en estos pacientes. Y como veis, prácticamente el 90% de los pacientes tuvieron una revascularización completa, o bien durante el ingreso o bien programada en las próximas semanas. Es decir, una población estándar tratada acorde con los estándares actuales. En cuanto al tratamiento, ya lo hemos comentado, el betabloqueante utilizado por los médicos bisoprolol en un 86%. 98% de los pacientes se fueron dados de alta con doble antiagregación y con estatinas, y luego hasta un 75% con IECAS o ARA2. Es decir, claramente tratamiento acorde con el state of the art, y por tanto estos resultados que vais a ver, lo mismo que aplica a los 3 ensayos clínicos, aplica a pacientes tratados con el state of the art. Si un paciente no revascularizado de forma completa, si no ha tenido, no puede recibir otro tipo de fármacos y demás, no sabemos si en ese caso todavía los betabloqueantes pudieran tener algún papel. Para ir al grano, y bueno, lo conocéis todos muy bien, este es el resultado del endpoint principal. No hubo ninguna diferencia en el endpoint principal, que era el compuesto de muerte de cualquier causa, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca. De hecho, numéricamente fue algo mayor en los pacientes asignados a betabloqueante, nada estadísticamente significativo, pero lo cual demuestra que, aunque es el ensayo clínico más grande y con mayor potencia,
ni siquiera habiendo aumentado la N hubiera habido ninguna diferencia porque el número de pacientes con endpoint primario fue 316 en beta bloqueante y 307 en no beta bloqueante. Es decir, en conclusión, ningún efecto del tratamiento con beta bloqueantes en el endpoint principal. Y aquí estáis viendo todos los endpoints secundarios, muerte de cualquier causa, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca, nuevamente ninguna diferencia en absoluto en ninguno de estos endpoints secundarios. Y luego también algo muy importante son las arritmias malignas, que siempre nos preocupan, clásicamente nos han preocupado mucho los cardiólogos, pero esto muestra que en esta población tratada acorde con el state of the art, la incidencia de arritmias malignas es prácticamente, ¿cómo se dice?, ¿no? O inexistente, ya que es menos de un 1% de los pacientes que tienen alguna arritmia maligna. Obviamente no hay diferencias entre grupos, pero estáis viendo ahí la N, creo que son 11 pacientes versus 10 pacientes, o 11 pacientes versus 12 pacientes, de los 8.500 los que tuvieron una arritmia maligna, que era una TV sostenida, una fibrilación ventricular o una muerte súbita resucitada. Es decir, esta población no tiene arritmias malignas porque son tratados muy bien desde muy al principio. También, y este es el único ensayo clínico de todos los que os he mostrado que hicimos, estaba preespecificado hacer un estudio por protocolo, un análisis por protocolo, ya que hubo un crossover de pacientes que eran dados de alta con beta bloqueante y que dejó de tomarlos, o al revés, que eran dados de alta sin beta bloqueante y que empezaron a tomarlo, porque algún médico en el circuito, principalmente de atención primaria, decidió que tenía que tomar beta bloqueantes porque tenía un infarto. Fue aproximadamente un 12% a los 18 meses, lo cual está bastante bien, pero ahora sí queríamos ver si nos restringiéramos únicamente a los pacientes que se habían mantenido el brazo asignado de tratamiento, si había alguna diferencia entre el endpoint primario, y nuevamente estáis viendo que no hay absolutamente ninguna diferencia, exactamente la misma tendencia, numéricamente más en beta bloqueante que en no beta bloqueante, pero obviamente no significativo, y ninguna diferencia en ninguno de los endpoints secundarios. Es decir, claramente el beta bloqueante no se asoció con ninguna señal de beneficio en esta población. Luego también publicamos simultáneamente algo que también era muy relevante a nivel clínico y que nos preocupaba o preocupaba a parte de la comunidad cardiológica. Bueno, quizá a lo mejor el beta bloqueante no sabemos si será útil o no, pero las primeras semanas después del infarto, que es esta ventana, el periodo que es más vulnerable, a lo mejor en esa primera ventana sí que es beneficioso y queríamos ver si había algún efecto rebote de no dar beta bloqueante o incluso de retirarlo, porque he olvidado decir que el 10% de la población ya llevaba tomando beta bloqueantes antes del infarto por cualquier otra indicación y pues, si eran aleatorizados a no beta bloqueantes se les quitaba bruscamente en el momento del alta. Pues como estáis viendo aquí en este análisis landmark, que veis aquí en esta raya vertical, que es a los 3 meses, no hay ninguna diferencia a los 3 meses del endpoint primario ni posteriormente. Es decir, no hay ningún efecto rebote de suspender el beta bloqueante o de no darlo en pacientes de alto riesgo, como son pacientes con infarto tratados con el estado del arte. Es decir, se puede retirar perfectamente el beta bloqueante siempre y cuando no tengan indicación de beta bloqueante por otro motivo en esta población. Y luego nos pidieron los revisores en el New England, algo que luego en los metaanálisis que veréis también lo hemos analizado, y quizá estas no diferencias se pudieran deber a la utilización de bisoprolol, que curiosamente el bisoprolol lo hemos incorporado a los cardiólogos como tratamiento habitual, pero hasta recientemente no había ningún ensayo clínico en infarto utilizando bisoprolol, lo cual nos preocupaba un poquito a todos los que estábamos implicados en el reboot. Y entonces, aunque era un 86% bisoprolol, pero también teníamos otro beta bloqueante y nos pidieron desde el New England un análisis post-hoc de sensibilidad y que viéramos diferencias entre el tipo de beta bloqueante. Y estáis viendo ahí algo que se confirma luego en los metaanálisis con los trials nórdicos, que el tipo de beta bloqueante no ha tenido ningún impacto en estas diferencias. De hecho, estáis viendo ahí que la incidencia del endpoint primario en los pacientes que recibieron un beta bloqueante que no fuera bisoprolol era más alta que los pacientes que recibieron bisoprolol. No quiere decir que tengan peor evolución, pero sí que claramente que no hemos visto ninguna diferencia atribuible al tipo de beta bloqueante. No tengo la diapositiva, pero también nos preguntaron si quizá la dosis del beta bloqueante pudiera tener algún impacto, ya que las dosis en la vida real son más bajas que los trials clásicos, y nuevamente vimos que no había ninguna diferencia entre los pacientes que habían recibido o asignado a beta bloqueante, habían recibido menos de la mediana de la dosis óptima de beta bloqueante o más de la mediana, y nuevamente los que habían recibido más dosis, de hecho, tenían más eventos mayores en el seguimiento. Es decir, la dosis tampoco tuvo ningún impacto en estos resultados. Y luego el análisis de subgrupos, que no voy a entrar en detalle, alguno interesante que podríamos comentar luego, pero aquí sobre todo me quiero centrar en, como sabéis, los subgrupos preespecificados se determinan antes de empezar el ensayo clínico y son grupos que te gustaría ver si el efecto del beta bloqueante es diferencial, en este caso, o de la intervención que sea. Y aquí estáis viendo que uno de los subgrupos que nos interesaba mucho
era acorde con la fracción de eyección. Los pacientes que tenían fracción de eyección completamente normal, 50% o más, o los pacientes que tenían disfunción ventricular ligera, entre el 41 y el 49% en nuestro caso. Y como estáis viendo aquí, bueno, está ahí del recuadro rojo, ahí, aunque la P de interacción no fue significativa, probablemente porque el tamaño de la muestra para este subgrupo no era muy amplio, pero sí que se ve que hay un efecto diferencial. Los pacientes que tienen fracción de eyección 50% o más, veis que el cuadrito está a la derecha, es decir, parece que incluso el betabloqueante pudiera asociarse numéricamente más eventos, pero los pacientes que tienen una disfunción ventricular ligera sí que parece que pudiera haber una tendencia al beneficio del betabloqueante, lo cual con este ensayo clínico únicamente no podemos dar ninguna conclusión, pero sí que nos dio pie, como veréis, o como sabéis, hacer un metaanálisis de todos los trials centrándonos únicamente en esa población, que es muy interesante. Luego voy a comentaros también los otros trials, un poco más resumidamente, para que veáis, bueno, la tendencia es muy parecida, en que hay algo interesante. Este es el ensayo clínico REDUCE AMI de Suecia, 5.000 pacientes, el punto de corte en este caso fue 50%, no incluían pacientes por debajo del 50%, y en este caso su endpoint primario era el compuesto de muerte o reinfarto, no incluía ingreso por insuficiencia cardíaca. Y nuevamente estáis viendo que no hubo ninguna diferencia entre pacientes asignados a beta bloqueante o no beta bloqueante, resultados prácticamente idénticos a los de nuestro ensayo clínico Reboot. Y luego tenemos, como siempre existen outliers, siempre en todos los sitios hay gente de la LETI, entonces siempre van contrarios a toda la tendencia, y ha generado un poco la única controversia que hubo, que afortunadamente lo manejamos bastante bien porque dimos la respuesta a la comunidad científica muy pronto, fue el ensayo clínico Betamidine-Block. Que si uno ve es una población muy parecida a la del Reboot, por encima del 40% o 40% o más, postinfarto. De hecho, su diseño es muy parecido porque el diseño se lo dimos nosotros para que lo pudieran hacer ellos en el norte. En su momento iban a incorporarse al ensayo clínico Reboot, pero luego por diferentes motivos decidieron ir de forma independiente, pero ya desde el momento del diseño teníamos claro que queríamos hacer metaanálisis finales conjuntos. En este caso el endpoint primario es mucho más amplio, es muerte, reinfarto, ingreso por insuficiencia cardíaca, arritmia maligna, revascularización y algunos otros compuestos. Es decir, un endpoint combinado un poco más sucio de lo que es de los otros ensayos clínicos. Y luego también, como os he dicho, otra limitación que tenía el Betamidine-Block es que ninguno de los dos trials independientemente podría ser reportado y juntaron los pacientes para poder hacer un reporte único. En cualquier caso, ellos mostraron que había parecía un beneficio del betabloqueante con un p-valor muy borderline en beneficio del betabloqueante. Y como estáis viendo aquí, esto se debe única y exclusivamente a una reducción numérica de la tasa de reinfartos en pacientes asignados a betabloqueante. Que luego si queréis podemos hablarlo, pero en cualquier caso veis que todos los demás endpoints son absolutamente iguales, incluso el endpoint de revascularización, lo cual es bastante sorprendente que la revascularización sea igual, pero la tasa de reinfarto sea menor con betabloqueante. Y luego cuando se pone uno en conjunto toda la tasa de reinfarto en todos los trials que hay, el grupo de betabloqueante es prácticamente igual, sin embargo, en su grupo control hubo un aumento muy importante de la tasa de reinfartos. Si tiene que ver la forma en la que asignaron ellos los eventos y el hecho de que en algunos casos esto no fue de forma ciega o la forma de recoger los registros, eso no lo sabemos, pero en cualquier caso estos fueron los resultados. También el Betamidine-Block, no en el REDUCE, porque como os dije era el 50% de corte, pero en este sí que el punto de corte era 40%, tuvieron también la misma tendencia. Parecía que los pacientes con fracción de eyección completamente normal no se beneficiaban de boleta bloqueante, mientras que los que tenían disfunción ventricular ligera podía haber una tendencia. Por lo tanto, reforzaba de forma muy importante que era necesario hacer un metaanálisis centrado solamente en los pacientes con disfunción ventricular ligera y luego otro metaanálisis en pacientes con fracción de eyección completamente normal. Entonces, teniendo toda esta evidencia, ya nosotros desde el Reboot habíamos estado coordinando en paralelo con todos los trials durante los últimos 5 años, primero monitorizar que estábamos yendo a un ritmo parecido y en el caso de que así fuere, pues poder tener muy claro que nos gustaría hacer metaanálisis lo antes posible en vistas a una posible controversia, porque no hubiera habido nada peor que dejar estos resultados tal y como están y que la comunidad científica decida, porque hubiera sido un auténtico desastre, sobre todo cuando hay un trial que aunque tiene sus limitaciones, que pudiera tener un resultado discrepante. Entonces decidimos hacer 2 metaanálisis. El primero de ellos de la disfunción ventricular ligera lo reportamos simultáneamente con los trials principales y el segundo, el de la fracción de eyección preservada, lo publicamos 3 meses después. En cualquier caso, estáis viendo aquí que son una barbaridad de pacientes. Nuestro Reboot,
el Betamidam Block, el Reduce y luego también un pequeñito ensayo clínico del que no he hablado en Japón, que es el Capital RCT, que se publicó hace poquitos años y bueno, tiene un diseño parecido, pero son solamente 1000 pacientes. En cualquier caso, lo incluimos porque queremos recoger toda la evidencia que existía en el campo. Empezando por el metanálisis que publicamos después, que es el de pacientes con fracción de eyección normal, que se publicó, además lo publicamos en el New England, cosa que también es muy rara porque el New England en 10 años solamente había publicado otro metaanálisis, pero les parecía que era tan relevante que querían publicar este metaanálisis. Combinamos todos los trials, en este caso solamente pacientes con fracción de eyección del 50% o más, y el endpoint principal fue muerte, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca. Y juntando todos los trials, incluidos estos nórdicos un poco controvertidos, el efecto del betabloqueante es totalmente neutro. Es decir, se confirma que en pacientes con fracción de eyección preservada, 50% o más, el betabloqueante no se asocia a ninguna reducción del endpoint combinado de muerte, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca. Y si vamos a los endpoints individuales, tampoco hay ninguna diferencia, ni siquiera en la tasa de reinfartos. Es decir, juntando todos queda claro que los betabloqueantes no se asocian a ningún beneficio de ninguno de los endpoints independientes de estos trials. Y luego estáis viendo, simplemente mostramos que los resultados parecían, no había una gran heterogeneidad entre trials y luego ningún subgrupo de pacientes especificado parecía beneficiarse. Nuevamente, estos son pacientes con fracción de eyección 50% o más. Es decir, no hay ningún grupo, ni más mayores, más pequeños o más jóvenes, diabéticos, fibrilación auricular o ritmo sinusal, etcétera, etcétera. Ningún subgrupo de pacientes se beneficia de beta bloqueante, como digo, única y exclusivamente con la indicación de tener un infarto. Esto no aplica a pacientes que tengan fibrilación auricular o, por supuesto, que tengan insuficiencia cardíaca o incluso los que lo utilicen para el manejo de la tensión arterial, aunque esto también sería para hablarlo. Y este es el segundo metaanálisis que publicamos, centrado en pacientes con disfunción ventricular ligera. Lo publicamos también en Lancet de forma simultánea con los papers principales. Y en este caso nos centramos en una población menos numerosa, prácticamente 2.000 pacientes, y son aquellos pacientes que tienen fracción de eyección entre el 40 y el 49% en todos los trials que lo incluyen. Es decir, aquí no están los suecos porque no tenían este tipo de población, pero sí que están los noruegos, los daneses, los japoneses, italianos y, por supuesto, los españoles. Y en este caso el endpoint principal es el mismo, muerte de cualquier causa, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca, y en esta población sí que parece haber un beneficio del betabloqueante, que es estadísticamente significativo, aunque, como decimos, con la ligera limitación de ser una N solamente de 2.000 pacientes. El metaanálisis previo he olvidado decir que son 19.000 pacientes o 18.000 pacientes, lo cual es una muestra muy grande. Es decir, aquí se concluye que si hay alguna población que se beneficie, son aquellos que tienen menos del 50% de fracción de eyección. Y nuevamente en los subgrupos vemos que este posible beneficio es también constante para todos los subgrupos que hay. Es decir, tanto infarto con elevación de ST, sin elevación de ST, en función, pacientes añosos o jóvenes, etcétera. Es decir, esta población sí que parece que puede beneficiarse. Y luego ya paso, antes de las conclusiones y luego un poquito de lo que es el futuro, hablar de la otra gran pregunta, que parece que pueda perder el interés, es decir, si ya se ha demostrado claramente que los pacientes con fracción de eyección preservada, que son el 70% de la población que vemos hoy en día, la grandísima mayoría de pacientes postinfarto no se benefician de betabloqueantes, pues ya que pregunta, ¿qué interés tiene la pregunta de por cuánto tiempo tienen que mantenerlo? Sin embargo, esto tiene un interés muy importante porque hay una población gigante, enorme, en todo el mundo de pacientes que tuvieron un infarto hace 1, 2, 3, 5 o 10 años y que siguen tratamiento con betabloqueante. ¿Se puede suspender el betabloqueante o no? Esa pregunta sigue siendo muy relevante. Y ha habido estos dos trials, como os dije antes, uno de ellos es el ABIS, hecho en Francia, otro el Smart Decision, hecho en Corea. Las diferencias son muy parecidas, son pacientes que habían tenido un infarto, que no tenían disfunción ventricular importante, tenían más de 40% de fracción de eyección, no tenían insuficiencia cardíaca, no habían tenido ningún evento. En el caso del ABIS, la media de reclutamiento desde el infarto era de 3 años y en el caso del Smart Decision de Corea era 5 años. También nuevamente ha habido controversia, sobre todo en la desgracia de que muchas veces los trials, el grandísimo problema está en el diseño. Hay que intentar hacer los trials con un diseño que tenga mucho sentido, ya que en este caso tuvieron la mala pata de tomar la decisión de incluir el endpoint principal, un endpoint tan subjetivo como no solamente muerte, reinfarto, ingreso por insuficiencia cardíaca, lo cual es muy objetivo, revascularización, que también pudiera serlo, pero ingreso cardiovascular de cualquier causa. Es decir, un paciente que tengo dudas le ingreso para hacerle un angioTAC, también tiene un endpoint, o el ingreso para hacer una prueba de esfuerzo, o incluso el ingreso para hacerle una prueba de imagen.
En este caso también hicieron, estos trials son de no inferioridad, para demostrar si retirar el betabloqueante es no inferior a mantenerlo, y en este caso este trial no cumplió los límites de no inferioridad. Es decir, concluyeron algo tan sencillo, a ver si lo entendéis vosotros, que demostraron que el no tomar betabloqueantes es no inferior a tomarlo después de un infarto, lo cual es un poco un trabalenguas, pero bueno, la conclusión que se pudiera sacar es que es mejor mantenerlos, ya que retirarlos no puede tener los mismos eventos. Pero si nos vamos a los compuestos del endpoint principal, veis ahí las 3 bolitas que están ahí en el medio, el de abajo del todo es el combinado, las 3 bolitas que están en el medio, es decir, no hay ningún efecto en los endpoint duros, muerte, reinfarto, ingreso por insuficiencia cardíaca, y solamente hubo un exceso de eventos en este endpoint combinado, que es ingreso por cualquier causa soft, de lo que solemos decir. Recordar también que es un estudio open label, por lo tanto, paciente al que se le ha quitado el betabloqueante y bueno, yo no tengo duda, me está contando una cosa, pues bueno, le voy a hacer un CATE, vamos a ver qué tiene. En cualquier caso, esto generó cierta controversia que afortunadamente se ha resuelto con la publicación del siguiente ensayo clínico, es el Smart Decision, que en este caso fueron mucho más smart, como dice el acrónimo del trial, y su endpoint principal fue un endpoint principal objetivo, evaluado de forma independiente y con un combinado de muerte, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca, donde se mostró que no había ninguna diferencia entre retirar el betabloqueante o mantenerlo. Y luego, algo que bueno, os puedo comentar porque lo he revisado en una revista importante, va a haber un metaanálisis de estos 2 trials, en el cual se confirma que la respuesta clara es que no hay ningún beneficio, o sea, no hay ningún problema en retirar el betabloqueante. El metaanálisis que se publicará próximamente muestra que combinando estos 2 trials en conjunto se demuestra que retirar el betabloqueante no se asocia con ningún exceso de ningún evento y por lo tanto es seguro retirar los betabloqueantes. Por tanto, las conclusiones sobre el tema del betabloqueante, antes de dedicar 3 minutos a cuál es el futuro, es que la evidencia que nos servía para guiar la utilización de betabloqueantes hasta hace muy poco era totalmente incompleta y muy antigua, pero ahora mismo es definitiva. Hay muy pocos campos, por no decir ninguno, donde hay una evidencia tan sólida y tan reciente. Muy probablemente es el más importante que va a haber en todas las terapias que se dan postinfarto. Claramente, pacientes postinfarto que solamente reciben el betabloqueante por esta indicación de tener un infarto. Es muy importante decir que esto no aplica a los pacientes con arritmias o con insuficiencia cardíaca. Si tiene una fracción de eyección del 50% más, el betabloqueante no se asocia a ningún beneficio. Es decir, los pacientes no deben ser dados de alta con betabloqueante solamente por esta indicación. Los que tienen una fracción de eyección ligeramente reducida puede que se beneficien, y aquí somos cautos porque bueno, la evidencia es menor número de pacientes, pero es toda la evidencia que va a haber porque no se va a hacer ningún otro ensayo clínico en el campo. Parece que sí que se benefician y los que tienen una fracción de eyección por debajo del 40% tienen un claro beneficio, aunque no lo hemos testado en esos trials, pero son por otros trials. Las guías de síndrome coronariano agudo de la Sociedad Europea de Cardiología se van a publicar el año que viene, el 2027. Yo ya no tengo nada que ver porque ya he estado en las 2 guías previas y no se puede estar eternamente. No sé qué es lo que ocurrirá, pero yo creo que la evidencia es muy clara y yo, si tuviera que predecir algo, de nuevo, sin tener absolutamente ni idea, es que claramente va a ser una clase 3 para fracción de eyección preservada, quizás sea un 2A para la fracción de eyección ligeramente reducida y una clase 1 se mantendrá para la disfunción ventricular. Y en cuanto a qué hacer con los pacientes de retirar los betabloqueantes si llevaban muchos años en tratamiento, se ha demostrado que es seguro retirar los betabloqueantes en estos pacientes, no se va a asociar a ningún aumento de eventos y además incluso esta retirada se puede hacer brusca, algo que clásicamente se hablaba, que hay que hacerlo paulatinamente, que si puede haber un rebote, etcétera, etcétera. Esto se ha demostrado que no es así en endpoints duros e incluso para el manejo de la tensión arterial, si tú lo que haces es un paciente que tiene tensión arterial, le vas a quitar el betabloqueante, pues a lo mejor le puedes optimizar más el IECA o cualquier otro fármaco y no hay ningún problema, incluso en el efecto rebote de la hipertensión arterial. Y como no podemos estarnos quietos, pues ya, Roberto, quizá ya lo sabéis, pero bueno, Roberto lo conoce hace ya tiempo, que nos metemos siempre en la siguiente controversia, cuál es el siguiente campo que es complicado y que la evidencia es muy mixta en el campo del síndrome coronariano agudo, pues ahí nos metemos. Y en este caso tiene que ver con la doble antiagregación plaquetaria. Cuánto tiempo la tenemos que mantener y cuál es la mejor estrategia, cuáles son los mejores fármacos. Aquí estáis viendo, voy a ir muy rápido, estas las guías actuales. Sabéis que pese a que ha habido muchos ensayos clínicos testando diferentes duraciones de doble antiagregación postinfarto, 12 meses sigue siendo la estrategia por defecto para las guías europeas y para las guías americanas publicadas también el año pasado, igual. La estrategia por defecto son 12 meses de doble antiagregación. En ambos casos se sugiere con un
P2Y12 potente, Prasugrel o Ticagrelor. Luego tendré un comentario. Sin embargo, ha habido muchos ensayos clínicos que han testado estrategias reducidas y, de hecho, en las dos guías ya hay opciones para reducir la duración de doble antiagregación. En el caso de la guía europea hemos sido más conservadores o fuimos más conservadores, yo creo que de forma acertada. Tiene un 2A, poder reducir 3 meses la doble integración a todos los pacientes, con el objetivo de reducir el sangrado, no necesariamente pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, sino si yo quiero reducir el sangrado de un paciente, lo cual es sospechoso que no queramos reducir el riesgo de sangrado, se puede reducir a 3 meses. Y los americanos se han metido en un jardín un poco más importante, de hecho yo creo que es muy confuso, ya que en la misma guía estáis viendo a la izquierda como en la terapia estándar o por defecto son 12 meses de doble integración, clase 1, sin embargo, reducirlo a 1 o 3 meses también es clase 1. Es decir, es un poco un jaleo, no sabemos ya claramente y bueno, pues más o menos es toda pía que cada uno haga lo que le dé la gana, lo cual tampoco suele ser muy bueno. Por tanto, como resumen de las recomendaciones, las guías europeas, 12 meses de doble integración con P2Y12 potente, clase 1, se puede reducir a 3 meses para reducir el sangrado, no necesariamente pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, y luego incluso se puede reducir más a 1 mes en los pacientes, en este caso sí, que tengan alto riesgo de sangrado. Y las guías americanas, parecido, pero con algún matiz, como hemos visto, 12 meses clase 1A y 1 a 3 meses para reducir el sangrado también clase 1A, es decir, es un poco confuso. ¿Y cuál es el mejor P2Y12? ¿El Prasugrel o el Ticagrelor? Pues también es otro campo que es muy interesante, ya que es uno de los pocos campos en los cuales hay un trial grande, que es el ISA-REACT5, que comparó pacientes postinfarto con o sin elevación de segmento ST, Prasugrel versus Ticagrelor, por supuesto con aspirina, y dentro de 12 meses de estrategia de duración, y mostró que la tasa de muerte, infarto o stroke era significativamente menor con Prasugrel. Sin embargo, pese a ello, pues parece que esto no ha penetrado completamente y la gente pues sigue teniendo ciertas dudas, lo cual es, bueno, cada uno poner el adjetivo que considere. Nueva recomendación, europeas prefieren el Prasugrel sobre el Ticagrelor, una clase de recomendación 2A, aunque esto no se hace en Europa. De hecho, acabamos de publicar nosotros un survey que hay y se utiliza todavía más el Ticagrelor. Sin embargo, en las guías europeas no queda claro. En el caso que reduzcamos a 3 o 1 o 1 mes el doble integración, ¿con qué lo hacemos? ¿Con Prasugrel? ¿Con Ticagrelor? No hay ningún trial con Prasugrel de abreviada, un poco confuso y ahí no están muy claras las guías porque no hay evidencia. Y las americanas, sin embargo, no dan ninguna preferencia al Prasugrel sobre el Ticagrelor, ignoran completamente el ISA-REACT5, lo cual es sorprendente, y en este caso sí que claramente se mojan y prefieren el Ticagrelor sobre el Prasugrel en las estrategias abreviadas. Es decir, es un follón de difícil solución, tenemos todo tipo de menús y al final pues no sabemos muy bien qué es lo que hay que elegir. Y es por eso que nosotros hemos aplicado, y de hecho hemos sido financiados por la Comisión Europea para hacer nuevamente un ensayo clínico pragmático. 8.100 pacientes, nos hemos abonado a estos 8.000 pacientes, que es lo que nuestros estadísticos parece que les parece suficiente para poder tener conclusiones robustas. Ya les podría parecer mejor 3.000, pero bueno. Es un ensayo clínico en el cual participan, en este caso no solamente España e Italia, sino que también hemos incorporado Irlanda, Noruega, Polonia y Letonia, es decir, tenemos representación de toda Europa. Y nuevamente es un ensayo clínico con el mismo diseño que el Reboot, quiere decir que es un ensayo clínico pragmático, donde estamos testando estrategias ya aprobadas, 12 meses de duración de doble integración o bien reducción a 1 a 3 meses, y Prasugrel o Ticagrelor. Todas estas estrategias están aprobadas por las guías. Bueno, este es el diseño, yo tampoco quiero aburriros. 8.100 pacientes, aleatorizados, una aleatorización primero a estrategia con Prasugrel o estrategia con Ticagrelor y de forma inmediata también una segunda aleatorización a una estrategia de 12 meses de integración o 1 a 3 meses, que es la abreviada. Esto se hace todo en el momento de la randomización del paciente. Es decir, un paciente puede ser aleatorizado a Prasugrel 12 meses, Ticagrelor 12 meses, Prasugrel 1 a 3 meses y luego continuar solamente con el Prasugrel, o Ticagrelor 1 a 3 meses y luego continuar solamente con el Ticagrelor. El de 1 a 3 meses lo vamos a dejar a juicio del médico tratante, ya que si poníamos fijo 3 meses, quizá en 5 años o en 4 años nos hubiéramos quedado quizá un poquito old fashion, porque parece ser que un mes hay mucha gente que sugiere que puede ser beneficioso en muchos pacientes. Y si decíamos en todos los pacientes un mes, quizá hay algún paciente que sí que por ciertas características te interesaría tenerlo un poquito más, 2 o 3 meses. Por eso la decisión que sea 1 o 3 meses, bueno, entre 1 y 3 meses será al médico tratante, nuevamente con esta estrategia de
pragmática. Y luego va a tener un seguimiento de 12 meses y el endpoint principal va a ser un combinado de muerte, reinfarto o, en este caso, o ictus. Esperemos también poder responder a esta pregunta tan importante y con esto ya termino nuevamente agradeciendo vuestra participación en nuestros estudios y estoy seguro que vamos a seguir generando evidencia juntos. Gracias. Muchas gracias, Borja. La verdad que, qué envidia, qué bien lo hacéis. Qué bueno de poderse dedicar a lo que a uno le gusta, ¿no? Y hacerlo bien y sobre todo ser relevante, porque yo creo que al final el legado que dejas es también importante, ¿no? Entonces, plantearte estas cosas, ser capaz de pelearlas, porque no te habrás peleado con gente para discutir el tema de los betabloqueantes, que era como el Santa Santorum de los cardiólogos, y ser capaz de demostrar que lo que llevamos haciendo muchos años, en un grupo de pacientes muy amplio, por cierto, no tiene mucho sentido, pues oye, yo creo que es poner una pica en Flandes, ¿no? Al final del todo, ¿no? Entonces, enhorabuena. Enhorabuena por el proyecto, por llevarlo a cabo, por terminarlo, por aterrizarlo y por luego, vencer a los incrédulos, ¿no? Porque además me acuerdo que fue, creo que en agosto pasado, que salió el nuestro, voy a decir, ¿no? Y el de los daneses a la vez, y creó como mucha confusión, ¿no? Durante el europeo, y es verdad que se quedó la cosa como en plan, bueno, al final, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, pues oye, ahí lo habéis defendido y evidentemente los datos os han respaldado, ¿no? O sea, yo la sensación que tengo por lo que has ido comentando es que al final yo creo que lo que es la angioplastia primaria y la intervención precoz coronaria por medio de cateterismo en los pacientes con síndrome coronario agudo, al final ha sido, yo creo que el gran game changer, que es lo que ha permitido que haya una tasa de muerte súbita y de arritmias, porque eso, cuando era la época de la fibrinolisis o nada, pues veías muchas arritmias en la unidad coronaria. Yo creo que ahí a lo mejor el betabloqueante sí que tenía probablemente más sentido, y ahora mismo que los pacientes se revascularizan de forma prácticamente inmediata, yo creo que esa parte que probablemente es donde tenía más fuerza el betabloqueante con función conservada, evidentemente, yo creo que ya le resta importancia. Yo no sé, vosotros, después de todo esto, te hago una pregunta muy difícil, que es, después de haberle dado millones de vueltas, ¿qué explicación fisiopatológica habéis encontrado a que al final no valga para nada? O sea, el tratar con betabloqueantes o no. Bueno, de hecho, yo creo que la explicación la acabas de dar tú y es algo que nosotros tenemos claro. ¿Por qué funciona el betabloqueante? Porque reduce las arritmias y mejora el remodelado ventricular y evita la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que no tienen infartos muy extensos tienen mucha menos propensión a tener arritmias malignas y mucha menos probabilidad de tener remodelado adverso e insuficiencia cardíaca. De hecho, la pregunta, esta que nos hemos hecho 1.000.000 de veces, obviamente, pero ahora mismo, quizá porque ya estoy convencido, en el fondo, la pregunta debería ser al revés. Y de hecho, en las últimas reuniones que teníamos en el europeo y demás, antes de publicar esto, llevaba yo la pregunta al revés y digo, bueno, explícame tú cuál es el mecanismo por el que puede funcionar el betabloqueante en esta población. Y entonces ahí se quedan y no existe ninguna posibilidad de nadie que se le pueda ocurrir cuál es el mecanismo por el que el betabloqueante pueda ser beneficioso en esta población. Bueno, yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, que yo creo que da para muchas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? De los que están conectados Sí, también, si queréis alguno levantar la mano. Sí, dale, yo no Cristian. la puedo levantar. ¿Qué tal, Borja? Siempre es un placer oírte. La verdad que te has convertido ya en un orador absolutamente bárbaro y es muy difícil explicar con tanta claridad, ¿no?, las ideas que tienes, que siempre tienes grandes ideas. Y yo creo que aquí la esencia de todo esto es cuando se da en el clavo de lo que hay que hacer con los pacientes, el resto de cosas, entre comillas, pues te das cuenta de que sobran, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante en un paciente con un infarto? Pues lo importante es revascularizar. Todo lo que hacíamos antes era poner parches a no haber hecho lo que había que hacer o haberlo hecho de una manera no adecuada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora el nicho es mucho más complicado. Yo, de todas formas, te quería hacer la pregunta difícil al revés, porque tú siempre, o por lo menos cuando te conocía, eras un fiel defensor de los beta-bloqueantes, ¿no? Sobre todo tú has sido muy metoprolero, o como lo queramos decir, y cómo tú has conseguido decir, oye, pues mira, esto ya no da para más. Cristian, muchísimas gracias. Me he movido un poquito porque aquí justo también tenía sonido de la pantalla y lo duplicaba, pero muchas gracias por ponérmelo difícil. Siempre eres un crack. Y no, la verdad es que es súper interesante. Efectivamente, lo primero que yo creo que demuestra es que no hay que estar atado uno a sus ideas preconcebidas ni tampoco a los datos que tuviera previamente. Entonces, la evidencia es la que debe de dictar lo que tú debes de defender. Pero sí que aquí, y esto enlaza un poco con la pregunta que ha hecho antes Roberto, el contexto es muy diferente en un contexto en el cual
pacientes que están teniendo un infarto y quieres reducir el daño por reperfusión, donde nosotros hemos demostrado que el metoprolol y no otro betabloqueante era beneficioso, con el tratamiento crónico después de un infarto. De hecho, ahí sí que hay un mecanismo claro por el cual el metoprolol funciona de forma aguda y es por la inhibición de la activación de los neutrófilos y que hace que esos neutrófilos interactúen menos con las plaquetas y se asocia mejor, menos obstrucción microvascular y menos infiltrados neutrófilos en el tejido. Esto lo hemos demostrado no solamente en infarto, con elevación de ST para reducir el daño por reperfusión, sino también en distrés respiratorio y también en modelos experimentales en peritonitis, en humanos también en distrés respiratorio. Es decir, el contexto es muy diferente y un betabloqueante que de forma crónica, pues ya este impacto a la activación de los neutrófilos ya no juega ningún papel, pero en la fase aguda, en el momento de la reperfusión, sí que juega un papel importante. Y de hecho, quizá, bueno, habrá que dejar un poco un tiempo de barbecho, porque es difícil que la comunidad no piense que estás mandando mensajes contradictorios, pero yo sí que estoy convencido de que el betabloqueante sí que podría tener un papel en un momento hiperagudo de forma intravenosa en pacientes con un infarto anterior que van a ser sometidos a angioplastia primaria. Pues nuevamente agradecerte, ¿no, Borja? Yo creo que, vamos, tenemos que estar todos muy agradecidos de que haya personas como tú en España con esta dedicación, conocimiento y que se deba y pueda llevar a cabo pues, esta investigación de tan alto nivel que desde luego pues no es fácil y sois pocos los que lo lideráis y bueno, pues que tenemos la suerte de estar cerca, ser contemporáneos a ti y ver estas evoluciones, ¿no? Y como decíamos, además no solamente plantear cosas difíciles, sino contradecir pues ciertos dogmas que todavía yo creo que romper mayores barreras, ¿no? El betabloqueante pues ha ido viniendo en diferentes áreas de la cardiología, en la insuficiencia cardíaca no lo teníamos, luego es un pilar estratégico, la cardiopatía isquémica lo era, ahora parece que no lo es tanto, pero sí que como en el Metocar, pues va a haber escenarios donde sí. Y además yo me iba planteando que nos van rompiendo ciertos esquemas porque hasta ahora la principal causa de muerte en el infarto, ¿no? En la parte aguda viene en las arritmias agudas, pero la parte crónica es la muerte súbita, donde se presupone que las taquicardias ventriculares juegan un papel importante y donde el betabloqueante, donde más efecto tenía era la muerte súbita, con lo cual empieza a costar ya entender de que se nos van a morir los pacientes, incluso nosotros ahora participamos en un ensayo clínico que también está generando mucha controversia, que es el PROFIT, no sé si lo conocéis, con desfibriladores en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular autorizados a, bueno, pues a desfibrilador sí o no, ¿no? Es decir, una especie de Spanish o Danish, pero en pacientes isquémicos que también, bueno, pues es otro de los dogmas que tenemos y que veremos cómo sale la cosa. Es verdad que luego a mí me genera cierta, en mi cabeza, de si cada cosa de las que hemos hecho ha ido aportando un poquito, que ahora ninguna de ellas por sí solas es capaz de llegar a dar beneficio, aunque es difícil eso rebatirlo, porque ni siquiera hay una tendencia a una mejoría con el beta bloqueante, con lo cual me cuesta eso entenderlo. Pero sí me gustaría saber cómo reflexionas y que a lo mejor probablemente hoy nos quedemos ya con la revascularización, la antiagregación un tiempo, porque sí, por ejemplo, tampoco parece que en pacientes sin disfunción ventricular tenga mucho más papel. Y aparte de eso, mi pregunta es, a lo mejor ha pasado muy poquito tiempo, pero igual que cuando hay cambios en beneficio y normalmente son fármacos nuevos y a pesar de todo el impacto que puede generar la industria en la adopción de nuevos cambios por motivos lógicos, cuesta mucho tiempo en adoptarlos, lo contrario en algo establecido, donde pases ya mucho tiempo haciendo algo, como ahora me dices que lo contrario, y encima no haber ningún interés externo, digamos, en que utilizarlo, si ya hay algún estudio poblacional observacional en que vaya habiendo una disminución del uso de betabloqueante en esta población, si crees que se va a adoptar medio pronto, o cómo es tu escenario, cómo vas a ver esto. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y sobre todo los iniciales. Yo creo que es importante que esto sobre todo lo hacemos en equipo. Nosotros tenemos la suerte, yo en particular en este caso, de ser la cabeza visible, pero esto es un trabajo de todo el mundo y hay que estar muy orgulloso de lo que hemos hecho todos juntos. Luego, yendo a la pregunta concreta, pues has dicho un montón de cosas que son muy importantes y muy relevantes. Efectivamente, cualquiera de las terapias que utilizamos de forma independiente ya no sabemos si por sí mismas ahora mismo tendrán valor o no tendrán valor. La evidencia se suele construir sobre lo previo y por eso es tan complicado. Yo creo que sobre todo los últimos fármacos, bueno, o estrategias, doble integración, como tú has dicho, estatinas, y luego en el campo ya de las SGLT2 y demás, yo creo que esos auténticamente sí que son game changers y muy probablemente reduzcan cualquier beneficio, cualquier otra intervención que pudiera haber alrededor. Tenemos todos claro que el manejo del infarto, lo más beneficioso para el paciente es
reperfusión lo antes posible y un manejo invasivo con revascularización completa, y luego estatinas, no hay ninguna duda, y doble anterrogación en tiempo. Yo también estoy convencido que es que el resto, probablemente, hombre, algún paciente siempre individual, que si el control de la tensión arterial, etcétera, pero en general, de forma rutinaria, yo creo que aportan relativamente poco. Y esto también muestra la importancia de hacer trials de, como llaman en los americanos, deep prescription, es decir, quitar alguna intervención que cuesta muchísimo. Y luego lo último, respondiendo un poquito a todo, ¿cuánto tiempo tardará esto en implementarse? Yo creo que va a ser muy, muy rápido. Creo que no hay todavía ningún estudio, pero sí que ya hay registros que se van a hacer a través de la europea que van a mostrar cuál es la tasa de utilización de beta-bloqueantes post esta tormenta de trials. Pero yo estoy convencido que los cardiólogos, y sobre todo algo que van a dejar de prescribir de forma muy rápida, yo creo que va a ser bastante amplio, y ya no tengo ninguna duda que cuando el año que viene se actualicen las guías, si es que toman la decisión que creo que había, que no lo sabremos, yo creo que es que va a ser radical. O sea, va a ser los beta-bloqueantes, va a ser totalmente fuera. Y además es que la suerte que hemos tenido es que ahora queda muy clara la pregunta. 50% o más no, menos de 50% sí. Luego está la discusión de si un paciente con 48 es igual que uno con 52, y un montón de preguntas ahí que podríamos estar días hablando, que todavía no está todo totalmente resuelto. Pero yo sí que creo que va a ser relativamente rápido. Y como lo mismo que con Roberto, me gustaría hacer la pregunta contraria. ¿Cuántos pacientes que estéis dando de alta en los últimos meses de este perfil le dais de alta con beta-bloqueantes? No, van sin betas ya. Claro. Está claro. Bueno, pues yo creo que por cumplir horarios, la verdad que es un placer escucharte, Borja, siempre es un placer escucharte. Dar las gracias a todos los que ha habido conectados. Hoy has tenido récord de conexiones, Borja, o sea que también vamos a hacer como en el Dapagol, ¿eh? Vamos a ir. De momento vas ganando. De momento vas ganando. Que gracias por venir y nada, ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias, Borja.